Buenos días, mi nombre es Pablo Javier Azurmendi, soy bioquímico y doctor de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo en el servicio de riñón experimental y bioquímica molecular del Instituto Lanari, y esta charla va a versar sobre la patología quística renal y su asociación con las ciliopatías, y se va a complementar con la charla del doctor Dorado de este mismo simposio. Y en nuestro caso nos vamos a centrar en la poliquistosis renal autosómica dominante, que es nuestra línea de investigación de hace varias décadas. Esta charla la vamos a dividir en 3 puntos centrales, que serían las generalidades y funciones con vías involucradas en el cilio primario, la relación de este con las ciliopatías y las enfermedades quísticas, y las vías de señalización intraciliar y sus manifestaciones clínicas. En esta diapositiva podemos ver 2 formas de visualizar las cilias primarias. En el panel izquierdo se puede ver una microscopía electrónica como pequeños lacitos brillosos o pelitos, mientras que en el panel de la derecha es una fotografía de microscopía óptica, en donde se marca con distintos colores el soma de las células en celeste o azul, el espacio intercelular en rojo, y los cilios primarios se ven en verde o en amarillo, dependiendo del color acá, que se obtiene a través de la marcación con la tubulina acetilada, que es un marcador de cilio primario. Respecto de la localización de estas organelas, que como habíamos dicho estaban presentes en la mayoría de las células de los mamíferos superiores, solo a modo de ilustrativo y para ver la variedad de tejidos en los cuales se las encuentra, las tenemos en las células ependimales del encéfalo, forman parte del tracto respiratorio e incluso son los flagelos que mueven a las células sexuales masculinas. También las podemos encontrar en células altamente diferentes. Respecto de la localización de estas organelas, que como habíamos dicho estaban presentes en la mayoría de las células de los mamíferos superiores, solo a modo de ilustrativo y para ver la variedad de tejidos en los cuales se las encuentra, las tenemos en las células ependimales del encéfalo, forman parte del tracto respiratorio e incluso son los flagelos que mueven a las células sexuales masculinas. También las podemos encontrar en células altamente diferenciadas y específicas en su función, como pueden ser las células conectores del fotorreceptor, las células del túbulo colector renal, las células olfatorias. También se encuentran en otros tejidos diversos, como los tejidos cardíacos, las de los tractos del oviducto. Y un párrafo aparte merece la cilia nodal del embrión, la cual genera diferentes funciones en el crecimiento del embrión. Por ejemplo, determina la lateralidad, la forma, lugar y cantidad de apéndices que puede formar, que podrían ser desde las extremidades hasta los dígitos. Y más adelante vamos a ver qué importancia tiene esto respecto de las enfermedades cuando estas organelas se encuentran alteradas. Bueno, ahora haciendo un poco de revisionismo histórico, al principio del 1700 se describieron esas pequeñas piernas de los preparados de protozoarios, que serían posteriormente las cilias móviles o flagelos, y no fue hasta 1900 que se le conoció una asociación con un posible fenotipo de alguna enfermedad, como en la tríada de Cartagena para la discinesia primaria, y pasaron unos cuantos años para que finalmente, terminando en 1990, se pudieran, a través de los pequeños hallazgos individuales durante ese tiempo, se pudo asignar en estudios genéticos que las mutaciones en un gen
estaban asociados a este defecto ciliar en la disinencia primaria, que había una conexión entre la cilia primaria, ahora inmóvil, con la poliquistosis renal, y que la cilia primaria tenía actividades de antena sensora. A partir del 2000 hubo un gran avance en los conocimientos y se llevó a entender gran parte de los fenotipos de las enfermedades llamadas a partir de ese momento ciliopatías. Y en el mundo de la investigación, tanto básica como clínica, hubo una explosión de datos a partir del 2000 sobre todo, y que se reflejan la gran cantidad de trabajos que fueron apareciendo año a año con los términos cilia o cilia primaria, como se ven en el gráfico de puntos, que dio lugar a la creación de una revista para los hallazgos en esta organela, e incluso reuniones o meetings bianuales teniendo incluso como tema principal esta organela. Bueno, ahora vamos a introducirnos en lo que es la cilia primaria o inmóvil, la cual está representada en esta célula, en este diagrama, como esta protrusión de la membrana plasmática que contiene un axonema, un cuerpo basal. Dentro del cuerpo basal se encuentran los centríolos y una zona de transición y región pericentriolar, que es una especie de aduana para las proteínas y distintas moléculas que entran y salen al cilio, que luego pueden ser transportadas por el transporte intraflagelar, que no es otra cosa que una especie de red tranviaria con sentido retrógrado y anterógrado, que lleva y trae estas sustancias. Resulta de esta membrana plasmática que lo envuelve, hay diferentes estructuras que reconocen estímulos mecánicos, osmóticos, y químicos y biológicos que juegan un rol importantísimo en la homeostasis, regulando diferentes procesos del ciclo celular como la proliferación, la diferenciación y la apoptosis. Bien, ahora, ¿cómo es que el cilio primario interpreta o sensa los diferentes estímulos? A modo de ejemplo, y tal vez porque son las vías más estudiadas, vamos a ver cómo la regulación del ciclo celular, la reorganización del citoesquelético y señalizaciones específicas del cilio juegan un rol muy importante en tres vías, como son la vía de señalización del calcio intracelular, las vías Wnt, canónicas y no canónicas, y la vía del Hedgehog, entre otras. ¿Y por qué cuento esto? Porque es muy fácil de entender si recordamos que el cilio primario se forma a partir del cuerpo basal que contiene los centrosomas de la célula en estado quiescente o en reposo. Estos mismos son los cuerpos basales que generan los usos mitóticos para la división y la repartija de los cromosomas cuando se va a dividir. Por lo tanto, la relación cilia primaria y división celular son mutuamente excluyentes y comparten las mismas estructuras para su desarrollo. Esto hace que ya podamos entender cómo puede tener que ver con la proliferación, por ejemplo. Sin embargo, a partir de estas diapositivas trataré sucintamente y con diagramas de contarles más adelante de qué se tratan estas tres vías en especial. Para ello, primero me gustaría hacer un pequeño paréntesis contando un poquito de algunas manifestaciones y síntomas de diferentes ciliopatías con presencia de quistes renales para luego interpretarlos en el contexto de estas vías. Bueno, como ustedes saben y ya lo hemos comentado anteriormente, las enfermedades del cilio estaban íntimamente ligadas desde sus inicios con los quistes renales. Es por ello que aquí les muestro las poliquistosis, tanto autosómicas
dominante como recesiva, las nefronoptisis y los síndromes de Joubert, Bardet-Biedl, Meckel-Gruber y algunos otros, en el sentido de que podemos ver distintas proteínas que luego les voy a contar en los siguientes esquemas, como las policistinas, las fibrocistinas, las nefrolisinas, jouberinas, las proteínas de Bardet-Biedl y las mequelinas. ¿Y por qué lo hago esto? Porque también uno reconoce dentro de las iliopatías con quistes renales que había un espectro de manifestaciones extrarrenales que podían explicarse también con mecanismos dentro de la organela, como puede ser la hipertensión, los quistes en distintos órganos, el desencadenamiento o la activación de fibrosis en distintos tipos de tejidos, alteraciones de los sentidos como degeneraciones en retina y problemas en el olfato, las hipoplasias o displasias de distintas estructuras del sistema nervioso central y de órganos sensoriales como la retina, y lo que nosotros también podemos ver como la polidactilia y defectos del tubo neural, así como infertilidad y tumores, que en un principio parecieran desconectadas entre ellas, pero que espero que a medida que avancemos en esta charla lo podamos interpretar en el contexto de las vías que les voy a mostrar. La primera de las vías que hemos mencionado, que es la vía del calcio intracelular, sabemos que tanto las policistinas como las fibrocistinas se encuentran implicados en esta vía. Sabemos que las policistinas 1 y 2 forman un complejo que sensa y en cierto caso redistribuye los niveles de calcio tanto extra como intracelulares, en especial en el retículo endoplásmico liso. En el caso de estas proteínas, cuando se encuentran funcionales, sensan y generan una homeostasis del calcio intracelular. Este calcio intracelular mantiene una inhibición sobre proteínas como las adenilatociclasas, que son las encargadas de formar el AMP cíclico a partir del adenosín trifosfato, que tiene una regulación extracelular a través de las proteínas G estimulatorias y receptores acoplados a estas, como el receptor B2 de vasopresina, que mantienen una homeostasis y un nivel de proliferación constante en la célula. ¿Qué sucede? Cuando se alteran las proteínas por ejemplo, mutaciones en cualquiera de estas tres proteínas, se altera el sensado de calcio y la respuesta que involucre regulaciones del calcio, como por ejemplo el flujo, lo que lleva a una disminución del calcio intracelular. Ya no es posible inhibir estas proteínas como las adenilatociclasas y aumenta el AMP cíclico, lo que lleva a un estímulo a través de las proteinquinasas activadas por AMP cíclico, las vías ERK y MERK, a la producción de genes target de estas vías y aumentar la proliferación. Otra vía involucrada en la señalización del cilio primario es la vía Wnt, que se debe su nombre a los homólogos Wingles. Esta vía presenta dos alternativas, la vía canónica y la vía no canónica. La vía canónica utiliza ciertos ligandos Wnt para unirse a su receptor de membrana, llamado Frislet. La unión de estos genera una translocación de Giblet y captura del mismo, el cual inhibe a los complejos de destrucción de la beta-catenina, evitando su degradación proteosómica. La beta-catenina es el efector final de la vía y el mismo, al estar inhibido el complejo de destrucción, es capaz de traslocar al núcleo y estimular genes target como el TSF-LF, llevando a la proliferación celular y evitando la diferenciación celular. La otra vía de
de Wnt es la vía no canónica, también es conocida como la vía de la polaridad planar celular. Esta vía tiene gran importancia en la diferenciación y la proliferación espacial de células como las del túbulo renal. Esta vía utiliza parte de la vía canónica, como por ejemplo la proteína Dishevlet, la cual en este caso sigue la misma estructura, o sea, sigue siendo la proteína que inhibe a los complejos de destrucción de la beta-catenina, pero esta vez es secuestrada por otras proteínas pertenecientes a la zona pericentriolar o el cuerpo basal del cilio primario, como pueden ser las nefrolicinas, las mequelinas y las proteínas de Bardet-Biedl. Incluso también puede ser accesoriamente captada a través de alteraciones en la vía del calcio, que ya habíamos nombrado en diapositivas anteriores. De cualquier manera, aquí la proteína sí es capaz de inhibir el complejo de destrucción de beta-catenina, la lleva a su degradación proteosómica y evita la expresión de genes blanco de la vía, como los TSF y LEF, y aquí puede generar un gradiente de proliferación orquestado en el espacio. Así podemos ver que las ciliopatías pueden generarse a través de desbalances en las vías Wnt, en donde las alteraciones, que pueden ser mutaciones en los genes que codifican para las nefrolicinas o por las proteínas de Bardet-Biedl, incluso por las mutaciones en las proteínas que regulan el calcio intracelular, como las policistinas, impiden la degradación de las beta-cateninas, aumentando la producción de sus genes blancos, y hace que disminuya la polaridad planar celular y aumente la vía canónica de Wnt, lo que aumenta la proliferación. En resumen, numerosos experimentos in vitro e in vivo muestran que para una elongación tubular axial, en donde los usos mitóticos se dispongan en el eje espacial adecuado, tiene que haber una expresión normal de las vías Wnt canónica y no canónica, y que cuando hay una alteración de cualquiera de estas dos vías, sobre todo la de la polaridad planar celular, se produce una dilatación tubular y la formación de quistes, debido mayormente a que esa elongación axial ya no se produce y se generan distintos ejes de división celular que aumentan el volumen en el espacio, generando los quistes. Bueno, la tercera vía involucrada en la fisiología del cilio primario es la vía Hedgehog. La vía Hedgehog tiene 3 ligandos, que son el Sonic, el Desert y el Indian Hedgehog. Esta vía está muy activa durante la vida embrionaria y tiene participación en numerosos procesos que ya los vamos a ver. Sin embargo, en una célula adulta o en un organismo adulto se encuentra muy poco activa y en algunos tejidos muy restringidos, en el cual mayormente se ven o el Indian o el Sonic Hedgehog. En nuestro caso nos vamos a centrar en el Sonic Hedgehog. ¿Por qué? Porque es el que vamos a encontrar activo en ciertos tumores, por ejemplo, y la forma de graficarlo no es caprichosa, ya que el investigador que descubrió esta molécula, además de ser un aficionado a los videojuegos de Sega, donde lo tienen de protagonista, también lo asoció con imágenes que encontrabas en las espículas de las moscas, donde las mutaciones en patch generaban una especie de forma de erizo en las mismas. El mecanismo por el cual se activa la vía es una doble represión. Vale decir que mientras la vía se encuentre inactiva, patch 1,
inhibe Smooden y no lo deja traslocar al cilio. Cuando aparece cualquiera de los tres ligandos, en este caso el Sonic, la proteína Smooden es libre de poder ingresar al cilio y desencadenar la activación de la vía que da como efectores final las proteínas GLI. Las proteínas GLI son las encargadas de salir de la zona del cilio, llegar al núcleo y activar o reprimir genes en función de cómo se encuentren. Las GLI activadoras producen la activación de genes de proliferación, mientras que hay una forma represora de GLI, en las cuales intervienen muchas de las proteínas ciliares, en las cuales el GLI inhibe aquellos genes que la GLI activadora estimula, llevando a la homeostasis y diferenciación y no hacia la proliferación. Ahora, ¿qué sucede cuando hay alteraciones en esta vía? Se generan diferentes fenotipos que están asociados a ciliopatías. La forma más directa de ligarle a estas enfermedades es cuando hay mutaciones en Ahora, ¿qué sucede cuando hay alteraciones en esta vía? Se generan diferentes fenotipos que están asociados a ciliopatías. La forma más directa de ligarle a estas enfermedades es cuando hay mutaciones en cualquiera de las proteínas que forman parte del centrosoma, como las mequelinas, las nefrolicinas, las proteínas Bardet-Biedl. Así también pueden ser mutaciones en el gen patch, que si bien no están dentro de las mutaciones que generan ciliopatías, como verán más adelante, están íntimamente relacionadas. En cualquier caso, la inhibición de la entrada al cilio de la proteína Smooden, o bien la inhibición del clivaje de las proteínas GLI, hacen que haya un desbalance en esta vía, disminuyendo la actividad represora de los genes blancos y aumentando la actividad estimuladora de los genes blancos de GLI. Eso lleva a una desdiferenciación de la célula y a un aumento de la proliferación. Esto ya podemos pensar en que también tiene mucho que ver con un perfil de tumorigénesis, donde se aumenta la capacidad de división y las células se vuelven menos diferenciadas. A modo de resumen de la segunda parte de esta charla, podemos decir que hay estudios que han establecido la importancia de la estructura y la función del cilio para mantener la normal homeostasis de la mayoría de las células en cualquier órgano del cuerpo humano. El fenómeno de iniciación de la cistogénesis parece apuntar a la disfunción ciliar en la mayoría de sus formas. Así, patologías con diferencias en la manifestación, pero con un fenómeno en común, como pueden ser los quistes, pueden estar incluidas en diferentes puntos de los mecanismos que requieren una funcionalidad ciliar intacta. Inclusive hay características particulares de las ciliopatías que podrían estar atribuidas a defectos en distintos agentes o componentes de las vías comprometidas. Y de esto es claro que el desbalance entre la proliferación y diferenciación, así como la homeostasis de las vías que estuvimos estudiando, juegan un rol central en la formación del quiste. Bueno, y ahora dando paso a la tercera y última parte de esta charla, me gustaría comentarle alguna vez conocidas las posibles alteraciones que encontramos en el cilio primario, y solo nombramos las que más nos interesan a nosotros. El objetivo también de nuestro grupo de trabajo es ver qué componentes o características de la ciliopatía, que se conocen desde estudios in vitro y ex vivo, tenían alguna conexión con los fenotipos de las múltiples y variadas manifestaciones clínicas de las ciliopatías. Al respecto,
la poliquistrosis renal, que sabemos, autosómica dominante y recesiva, son casi modelos de ciliopatías y de enfermedades quísticas, no me voy a adentrar demasiado en la parte clínica porque está explicada in extenso en la charla que complementa el doctor Dorado, pero sí le vamos a contar lo que pudimos avanzar dentro de nuestro estudio con enfermedades que, si bien no se caracterizaron como ciliopatías o todavía no se caracterizan como ciliopatías, pero que en el concepto que les estuve comentando podrían ser tranquilamente. Bueno, eso fue a partir de un caso insigne que después les voy a contar, en donde nosotros estudiamos hace casi 10 años, empezamos a estudiar el síndrome de carcinoma vasocelular nevoide o enfermedad de Gorlin-Goltz. Esta es otra enfermedad rara, bastante rara, que tiene una prevalencia de 1 a 10 por cada 100.000 nacidos vivos y está causada por mutaciones en el gen PATCH, por lo tanto, tienen hiperactivación de la vía de Ledgehog. Ustedes recuerdan en diapositivas anteriores, donde yo les contaba que este supresor tumoral mantiene a raya la vía, secuestrando SMUD e impidiéndole entrar al cilio primario, que es en donde se realiza la cascada de señalización para activar los genes blancos de la vía. Este síndrome se caracteriza, y por eso tiene su nombre, por la alta predisposición al desarrollo de carcinomas vasocelulares, que pueden ir desde unas centenas a varios miles, que tienen localizaciones de las más diversas y en algunos casos difíciles de resecar. La otra característica en orden de aparición son los quistes odontogénicos por respecto a su frecuencia. Son bastante común, de hecho aparecen en la infancia y en la primera juventud, donde en general cuando uno ve un paciente adulto ya tiene varias cirugías para rearmar la mandíbula y los espacios interdentarios, ya que estos quistes lo que producen es una malformación que termina arruinando las piezas dentarias y necesitan en general prótesis que pueden ir desde las placas con las piezas dentarias hasta reemplazos de hueso de mandíbula. Después es muy frecuente verlas, los pits o las pintitas en la planta y en la palma de las manos, en la planta de los pies y en las palmas de las manos. Dentro de las manifestaciones del sistema nervioso central es la calcificación precoz de la hoz del cerebro, algunas malformaciones que después trataré de contarles, aunque más no sea anecdóticamente lo que vimos nosotros, y anormalidades esqueléticas, que son anormalidades en la estructura de las vértebras y costillas bífidas, que esta es yo les conté que la vía de Ledgehog es muy importante al momento de establecer la lateralidad de los apéndices y extremidades, y en este caso se evidencia que alteraciones en la vía de Ledgehog también provoca problemas en la elongación de determinadas estructuras. Así planteamos un estudio prospectivo multicéntrico donde reclutamos 20 pacientes de esta rara enfermedad y planteamos los siguientes estudios. Por un lado, se usó la búsqueda de mutaciones para determinar el estatus genético, tanto a nivel de mutaciones germinales, vale decir las heredadas, como las mutaciones somáticas presentes en los tumores. Y este perfil se estudió en tumores, en piel sana y en muestras de sangre venosa de los 20 pacientes y controles para contrastar con los diferentes cambios encontrados. A su vez, se tomaron muestras de estas biopsias de piel sana de los Gorlin como tumores de carcinomas vasocelulares y muestras de piel sana de individuos no Gorlin para determinar el perfil de expresión génica de los componentes involucrados en la vía de Ledgehog. Así fue que, como muestro en el gráfico, encontramos que tanto PATCH1 como SMUD, GLI3 y la ciclina AD1 se encontraban aumentadas en un perfil bastante coincidente.
El tumor tenía sobreexpresión de los genes de la vía respecto de una piel sana normal, pero no, la piel sana de los individuos Gorlin también evidenciaba un aumento en la expresión, más que nada intermedia, entre un tumor Gorlin y una piel sana no Gorlin, con lo cual nos decía que esta vía, si bien mostraba un fenotipo normal epidérmico, ya tenía alteraciones propias de la vía que lo generaban lo que podría decirse un estado precancerígeno. Y por otro lado, pudimos ver que los genes efectores de la vía, como la ciclina D1, también trataba de reflejar ese estado de hiperactivación de la vía. Entonces dijimos, bueno, la vía está sobreexpresada, los tumores tienen un desorden que implica un aumento de la expresión de los componentes de la vía. Ahora, eso no fue todo lo que surgió de ese trabajo. Y bueno, les comento que dentro del desarrollo del estudio encontramos una chapa, que era una de las pacientes que involucramos en el protocolo del síndrome de Gorlin-Goltz, tenía en su árbol genealógico otra de las enfermedades que sí son ciliopatías, que es la poliquistosis renal autosómica dominante. Como ven en este gráfico, y es a modo de recordatorio, cómo se arma un árbol genealógico, les puedo decir que los cuadrados son hombres, los círculos son mujeres, cuando fallecen se cruzan por una línea diagonal, para representar personas que sabemos que están dentro del árbol, pero que no sabemos el sexo, se dibujan como rombos, y esto también se hace en el caso de los no nacidos, en el cual el rombo es más chiquitito, y se puede poner internamente el número de los individuos que creemos que están dentro de ese árbol. Luego, otro dato importante para reconocerlo es que el index case se pone una flecha, y en cuanto a cada generación dentro de un mismo árbol familiar, los individuos se ordenan por edad. Vale decir que en el caso nuestro, la generación 2, por ejemplo, que es la que a nosotros nos interesa, vemos que los 3 hermanos están ordenados de la hermana mayor, la hermana del medio, que en nuestro caso es índice, y el hermano más chico. ¿Qué pasó? Nuestro index case, que es la que se estudió para la expresión de genes y la búsqueda de mutaciones en PATCH1 y ver la vía Edgehoff, tenía por herencia por parte de padre el síndrome de Gorlin-Goltz, pero por línea materna ya teníamos el diagnóstico de poliquistosis renal, tanto de ella como de su mamá fallecida en diálisis. Cuando indagamos dentro de la misma familia, vemos que la hermana mayor tiene las 2 enfermedades, y el hermano menor solo había heredado el Gorlin del padre. Entonces, en este caso encontramos que había una superposición de 2 vías que sabemos que claramente juegan un rol dentro del cilio primario, y a su vez el cilio primario tiene un importante rol para determinar la progresión de estas 2 vías. Y por supuesto pensamos, ¿qué le podrá pasar a estos individuos? En el momento de preparar este paper, nosotros solamente habíamos dicho que los carcinomas de la paciente con la coherencia parecían aparecer más tardíamente que en el grupo que era solo Gorlin-Goltz, pero no dejamos de preguntarnos algunas cositas más. En esta ocasión se nos presentaba la oportunidad de estudiar en un individuo, un ser humano, la interacción entre alteraciones de las 2 vías que ya habíamos visto por separado, que era la vía del calcio y la vía del Sony-Edgehoff. Recordemos que por ser Gorlin, lo que tienen son mutaciones en PATCH1, y nosotros las determinamos en este paciente cuál era. Por lo tanto, la hiperactivación hacía que la actividad ciliar de Smoothen se viera reprimida, aumentando
la producción de gliactivadores y disminuyendo la actividad de glirrepresores, mientras que por alteraciones en las policistinas, que ahora les voy a contar cómo lo pudimos determinar, por mutaciones, al menos en policistina 1, como indica los estudios que hicimos, había una alteración en los niveles de calcio intracelular que impiden la represión de la producción del AMP cíclico, y la pregunta que nos surgió es cómo estaría la progresión de la proliferación y la homeostasis a nivel del riñón, vale decir, cómo podríamos hacer para saber si esta doble alteración generaba un cambio en la progresión de la enfermedad, por ejemplo, a nivel renal de la poliquistosis. Y ahí fue donde consultamos la bibliografía y pensamos a ver cómo les había ido a otros grupos de investigación respecto de esta posible asociación. Para eso nos fuimos a ver modelos animales donde se les mutaba un gen cuya proteína era una estructura ciliar, y a su vez cómo se generaban ratones por cruzamiento con knockout en el gen efector de la vía del Edgehog, que son los GLI, las proteínas GLI. En el caso de este trabajo de Tram, que es una estudiosa de esto, mostraba que los quistes que se generaban al mutar el gen de proteína ciliar generaba muchos quistes, y que cuando le adosaba la mutación en el efector de la vía Edgehog, esos quistes disminuían. Vale decir que GLI2 contribuye a la formación de los quistes porque su knockout disminuía la presencia de los mismos, por un lado. Y por otro lado, se llevó a preguntar y decir, bueno, ¿qué pasa si yo a un túbulo normal le muto el gen PKD1? ¿Cómo estará la vía del Edgehog? Hizo un trabajo similar al que nosotros hicimos con Gorlin, pero hicieron un manejo genético para inactivar el PKD1 en ratones. Entonces, lo que vieron ahí es una activación consistente de la vía del Edgehog cuando mutaban el gen PKD1, como se identifican las barras negras respecto de las grises, donde encontraron mayor expresión de las proteínas efectoras de Edgehog, GLI1, GLI2 y GLI3, y también aumentos, aunque por ahí no dieron estadísticos, en los receptores patch. Esto llevaba a pensar de que había un efecto aditivo, por lo menos en los modelos animales y en las alteraciones knockout genéticas de los experimentos de Tram, que también hay otras publicaciones, pero me pareció que esta era la más ejemplificadora. Pero, ¿qué pasaba en la clínica humana? O sea, vale decir, ¿qué era lo que nosotros podíamos aportar en este contexto? Entonces, lo que hicimos el estudio de coherencia entre ADPKD y Gorlin, y vimos el efecto de esta coherencia sobre la progresión renal de la poliquistosis. Para poder contestarnos esa pregunta, lo que hicimos fue un estudio comparativo entre la paciente que tenía la coherencia de ambas enfermedades, de poliquistosis renal autosómica dominante y síndrome de Gorlin, y la contrastamos con un grupo de 18 mujeres que solo tenían poliquistosis con la misma edad, y evaluamos durante 9 años de seguimiento el tamaño renal total, tomadas con medidas por ecografía renal y evaluadas por la fórmula del elipsoide, el filtrado glomerular estimado por la fórmula abreviada de MDRD, la copeptina plasmática, que la copeptina es un subrogante de la hormona antidiurética, ya que cuando la pro-ADH se procesa a la altura de la glándula pituitaria, se cliva en 3 fragmentos, de los cuales el carboxilo terminal es la copeptina.
Por lo tanto, cuando uno genera una molécula de ADH, genera por clivaje una decopeptina plasmática. La copeptina circulante tiene a su favor de que no es tan fácilmente degradada como la ADH y tiene mayor estabilidad de sus medidas en el tiempo, se puede conservar y es menos sensible a los cambios de pegado a las membranas de los glóbulos, etc. Por lo tanto, estudiar la copeptina es un marcador subrogante y más confiable que la ADH en sí. Otro de los ítems que nosotros hemos venido estudiando en los pacientes, que ya lo hemos presentado en otros trabajos incluso y acá en estas reuniones, es la proteína quimioatrayentes de monocitos tipo 1 en orina, que sabemos que es un reflejo del compromiso inflamatorio renal en poliquistosis y que aumenta a medida que aumenta el compromiso inflamatorio. Luego estudiamos la osmolalidad urinaria como un reflejo de los mecanismos de concentración y dilución urinarias. También estudiamos las proteínas totales y la albúmina en orina como marcadores de progresión de la enfermedad. Estudiamos la ingesta proteica como un factor de riesgo para aceleración de la enfermedad renal, y a su vez registramos la presión arterial, el tratamiento farmacológico y demás datos antropométricos. Como les conté en el trabajo anterior, nosotros hicimos la búsqueda de mutaciones en el GenPatch1 en la paciente, tanto por secuenciación bidireccional como por la técnica de Multiplex Ligation Dependent Proof Amplification, que detecta grandes cambios y rearreglos, y para tener una idea más fehaciente, la hicimos en la paciente y en la hija. Por otro lado, para conocer el estatus genético de poliquistosis renal autosómica dominante, estudiamos el gen PKD2 para encontrar mutaciones tanto por técnicas de DHPLC y secuenciación bidireccional. ¿Qué significa esto? Que amplificamos todos los exones del gen PKD2, los pasamos por una cromatografía líquida de alta performance en medios desnaturalizantes y aquellos perfiles anómalos los llevamos a secuenciar para encontrar los cambios. Vale decir que ni la paciente ni las 18 controles ADPKD mostraron ninguna alteración en el gen PKD2. Por lo tanto, asumimos que son no PKD2 y probablemente PKD1 para poner en igualdad el genotipo en este estudio prospectivo. En esta diapositiva les muestro sucintamente los resultados de este estudio, donde vimos, como se muestra en el gráfico superior, los tres paneles. En el panel de la izquierda, el volumen renal total de todos los poliquísticos mostró un aumento en los 9 años de seguimiento, como lo identifica el gráfico de barras y bigotes, mientras que el caso de estudio, que es los puntitos negros con la raya que los une, mostraba menores valores en ambos puntos de estudio y su pendiente no era diferente a la de los poliquísticos. En el gráfico del medio, donde vemos la concentración urinaria de la proteína quimioatrayentes de monocitos tipo 1, vimos que la paciente entraba al estudio con valores bajos y luego los aumentaba con una pendiente un poquito más alta que los poliquísticos de control. Y en el filtrado glomerular pudimos ver que tanto la paciente como el grupo de poliquísticos ya muestra disminución del filtrado glomerular. Y me olvidé de comentarles, pero este estudio se realizó entre los 25 y los 35 años de los pacientes, tanto del control, del estudio de coherencia, como los casos de poliquistosis. Aunque los valores estaban por encima de un filtrado disminuido, vale decir que eran dentro del rango normal, ya demostraban una disminución, y que esa disminución era calcada en el caso. ¿Esto qué nos decía? Que los estudios in vivo y knockout y de estudios de manejo de los genes para la interacción entre las vías del calcio y del Hedgehog mostraban un efecto aditivo. En cambio, en nuestro paciente
En nuestros pacientes no veíamos esa diferencia. En todo caso, podría ser hasta que los volúmenes eran más chicos. Cuando fuimos a mirar el resto de las variables que estudiamos, encontramos que la copeptina plasmática, vale decir la DH, y la albúmina en orina no fueron diferentes entre los poliquísticos y la paciente con la coherencia, mientras que hubo aumentos en la osmolaridad urinaria, en las proteínas totales urinarias, y mostró una hipertensión la paciente que fue resistente a varios tratamientos y a cambios de farmacología, tanto en la dosificación como en la droga utilizada. Y si bien acá no lo puse, la ingesta proteica era extremadamente alta respecto de los propios pacientes con ADPKD que usamos de control. Con lo cual, era una paciente que tenía factores que pronosticaban, o bueno, uno asocia a una mayor progresión de la enfermedad poliquística, y sin embargo era igual, los marcadores de progresión eran iguales o menores que de un poliquístico. Por lo tanto, nosotros podíamos decir, al menos con los datos que obtuvimos en este momento, que la coherencia no era diferente, por no decir que no era mejor, con una DPKD sola. Por lo tanto, esos datos que uno siempre encuentra de datos básicos de estudios en cultivos celulares, en estudios de modelos animales y con modelos knockout, debemos tomarlos en el contexto en el cual se generan esos datos y que está supeditado a un montón de otras características y otras variables que cuando uno lo va a ver al paciente puede que no solamente no se cumpla, sino que se inviertan los resultados que uno encuentra. Y creo que eso fue lo más importante que nosotros vimos en este estudio, porque realmente no estábamos esperando este tipo de evolución. A modo de conclusión o resumen final, podemos decir que el cilio primario está presente en casi todas las células de los vertebrados y forma parte de casi todos los tejidos que los componen. Es una estructura inmóvil que actúa como una antena para recibir y emitir diferentes estímulos que la célula luego se encarga de decodificar. Los estudios in vitro, in vivo y ex vivo desarrollados en las últimas décadas ubican al cilio como un escenario de acción para vías de señalización intracelulares como Wnt, Hedgehog y calcio intracelular, por nombrar algunas, en diversos procesos fisiológicos. En paralelo, los estudios de búsqueda de mutaciones identificaron defectos en un importante número de genes como los causales de diferentes enfermedades ya conocidas que pasaron a formar parte de las llamadas ciliopatías. Las primeras que se estudiaron fueron las enfermedades quísticas y dentro de ellas se destacaron las renales como la poliquistosis renal y prácticamente se transformaron en un modelo para el estudio de la mencionada organela. Asimismo, la acumulación de conocimiento en el campo de las ciencias básicas mejoró el entendimiento de las manifestaciones clínicas en muchas de estas entidades, mientras que generó interrogantes en otras, especialmente en los casos de coherencia, y que los estudios en donde tratamos de contrastar los datos duros básicos en la clínica humana ayudan a una interacción entre ambas áreas del conocimiento para generar uno solo y que unifique conceptos. Creo que en este caso, si yo podía dar un recolorario de esta charla, diría que justamente más allá de la información que uno recibe con esta charla, es que el estudio de enfermedades raras, incluso el análisis pormenorizado de sus cuadros dentro de la clínica, tienen un impacto en el conocimiento general y que debemos hacerlo a aquellos que nos interesa unir o
hacer la famosa medicina translacional entre las ciencias básicas y clínicas, y es casi un deber para todos tomar conciencia de que solo los estudios básicos ni los estudios clínicos por separado nos pueden dar una idea acabada de los distintos síndromes.